Buen día, buena tarde, muy buenas noches para todos. Un cordial saludo. A través del chat, por favor, nos confirman si me pueden escuchar y me pueden ver bien. Muchísimas gracias. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. Te esperamos. Buen día, buena tarde, muy buenas noches para todos. Un cordial saludo de parte de la Universidad de La Guajira. Mi nombre es Nancy Roy Romero, docente y directora académica de la especialización en innovación pedagógica de la universidad, una nueva especialización que se despliega para dar procesos de formación para la comunidad educativa y del departamento. El día de hoy vamos a estar con un webinar
titulado Transformando la enseñanza tradicional con Design Thinking, un camino hacia la innovación pedagógica. Este webinar propone un espacio de reflexión y acción para todos los docentes interesados en incorporar la metodología de Design Thinking como una herramienta de innovación pedagógica. A través de este recorrido teórico-práctico se brindarán estrategias para identificar desafíos educativos reales, fomentar el pensamiento crítico y generar soluciones centradas en los estudiantes. Esta experiencia formativa busca inspirar a los docentes a rediseñar sus prácticas desde la empatía, la experiencia, la colaboración, impulsando hacia una transformación significativa en los entornos virtuales. El día de hoy nos está acompañando una docente de la casa, una docente que durante mucho tiempo ha estado de manera indirecta, vinculada a la Universidad de La Guajira y apoyándonos en muchos procesos de formación, la doctora Ruth Mojica, CEO de Docentes 2.0. Muy buena tarde, profesora Ruth, bienvenida. Gracias, Nancy, gracias. Igual, esta es tu casa. Tengo muchísimo tiempo que no compartía este espacio online, por supuesto, con todos ustedes, por supuesto, con nuestra Universidad de La Guajira, con nuestros estudiantes. Esta actividad, como siempre, es un gran apoyo para todos los docentes a nivel mundial y sobre todo que es parte de una capacitación que está comenzando la Universidad de La Guajira. Nancy, feliz de regresar a la pantalla. Tenía mucho tiempo, de verdad, sin realizar webinar por cuestiones profesionales, por cuestiones personales, académicos, bueno, en fin, pero nunca he parado de dar todos los días a través del blog Docentes 2.0 y a través de las redes sociales, como ustedes lo conocen. Nancy, antes de comenzar, vamos a darle las instrucciones a las participantes. Perfecto. Bueno, los invitamos a que por favor estén activos en el chat, que nos coloquen sus aportes, sus observaciones, sus preguntas y que estén atentos al formulario que se les va a compartir igualmente en el chat para que se puedan inscribir y confirmar su participación. Creo que sin más preámbulos vamos a dar inicio a este proceso. Gracias, Nancy. Bueno, empezamos este hermoso recorrido el día o la tarde o la noche de hoy. Así que, estimada audiencia, bienvenidos a este majestuoso evento. Gracias, muchísimas gracias a la Universidad de La Guajira, al rector, la vicerrectora, a ti, Nancy, amiga, compañera, colega, por esta valiosa invitación y sobre todo por permitirnos colaborar en este maravilloso evento que es parte de capacitaciones que se están desarrollando en la Universidad de La Guajira en Colombia. Gracias por permitirnos proyectar esta actividad a nivel mundial para todos los docentes, para que se puedan enriquecer su quehacer pedagógico. Hoy tengo el agrado de compartir con todos ustedes un tema que no es nuevo, pero sí tiene gran relevancia en el quehacer pedagógico y es el Design Thinking como innovación pedagógica. Hoy vamos a explorar cómo esta metodología aporta valor al aula. Veremos su definición, estructura, beneficios y aplicaciones prácticas. Nuestro objetivo principal en este webinar es ofrecer herramientas concretas para su implementación. Y al finalizar, contarán con un plan de acción adaptable a cualquier asignatura. Mi nombre, como ya lo comentó Nancy, es Ruth Mojica. No me gusta hablar mucho de mí, así que les comparto un breve resumen de mi perfil profesional. Ruth Mojica es una venezolana residenciada en el Medio Oriente desde el año 2010, quien cuenta con una formación profesional en Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas, especialización en Educación a Distancia, maestrías en Software y en Docencia Universitaria, doctorado en Tecnología Educativa
y postdoctorado en ciencias. Ruth Mujica es la fundadora y CEO del proyecto tecnológico educativo Docentes 2.0 y de la plataforma digital Docentes Virtuales. Es directora y editora en jefe de la revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Por su destacada labor, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos, Embajadora Nacional de Venezuela de Reviewer Credits, Embajadora Latinoamericana de la Tecnología Educativa por el Centro Universitario Mar de Cortés, Educador Innovador de Microsoft, la Orden Yacambú en segunda clase, como, además, reconocimientos de universidades a nivel internacional. El más reciente, por ser una persona entusiasta, tenaz, impulsadora y colaboradora en la aplicación de las TIC en el quehacer pedagógico, otorgado por la Universidad José Antonio Páez. Ruth Mujica actualmente ocupa la posición número 4 de árbitros internacionales y la primera posición como árbitro internacional femenina, reconocida por Reviewer Credits. Al presente, ha cumplido múltiples roles, entre los más destacados: árbitro científico, asesor metodológico, jurado de tesis, jurado experto, asesor académico, gerente pedagógico, editor y coeditor de revistas científicas, asesor tecnológico y científico. A la fecha, ha escrito más de 2.000 artículos tecnológicos educativos, un poco más de 50 publicaciones científicas, 4 libros y ha participado en más de 200 revisiones por pares. Ruth Mujica es una reconocida conferencista internacional, columnista en periódicos de Sudamérica y en el Medio Oriente, coach educativa, terapeuta sistemática en programación neurolingüística y psicología transpersonal. Sus mentores la describen como una investigadora tenaz, visionaria, así como profundamente humanista, comprometida con la educación para la vida. Tal como ella señala, es pertinente recordar que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y consolida a lo largo de la vida. Bueno, para iniciar debemos comenzar con la definición de Design Thinking. El Design Thinking es una metodología que se centra en resolver problemas complejos. Se basa en la empatía con el usuario y la interacción constante. Según Brown, en el 2008, el Design Thinking combina pensamiento analítico y creativo para innovar. En el ámbito educativo, se adapta para diseñar experiencias de aprendizaje. Su origen proviene de la práctica de diseño industrial y la gestión de la innovación, lo cual permite abordar los retos pedagógicos con enfoque humano y colaborativo. Integra técnicas de investigación cualitativa y generación de prototipos, y su valor radica en su capacidad de alinear necesidades con soluciones efectivas. En la práctica escolar, el Design Thinking se traduce en proyectos centrados en el estudiante, ya que se abandona la clase unidireccional para construir el aprendizaje activo. Los estudiantes participan en cada fase, desde la definición del reto hasta las pruebas. Esto favorece la motivación, el pensamiento crítico y la autonomía. Además, promueve la co-creación, el fortalecimiento de habilidades sociales. El docente asume el rol de facilitador y guía del proceso. La aplicación en el aula requiere planificación y recursos específicos y la flexibilidad que permite adaptarlo a las distintas materias y niveles educativos. La esencia del Design Thinking en la educación
es el enfoque centrado en el estudiante. La razón es porque parte de investigar sus necesidades, las expectativas y las barreras de aprendizaje. Por lo tanto, se definen los problemas reales, se afecta su motivación y el rendimiento. Se generan múltiples ideas y se desarrollan los prototipos de las actividades. Y luego se prueban y ajustan según el feedback directo de los estudiantes. Este ciclo refuerza el aprendizaje significativo y la mejora continua. Fomenta la cultura de la experimentación y el error constructivo. Así, la institución educativa se convierte en un laboratorio de innovación permanente. En definitiva, el Design Thinking no es una receta fija, señores, sino un marco flexible de trabajo. Su labor radica en la adaptabilidad de contextos y objetivos diversos. Es decir, transforma el aula en un espacio de diseño colaborativo y reflexivo. Impulsa la inclusión de la voz estudiantil en la construcción del currículo. Permite conectar a los contenidos académicos con desafíos del mundo real. Fomenta las competencias para el siglo XXI, las cuales son la creatividad, la colaboración y la resiliencia. Su aplicación es eficaz y requiere formación y práctica constante, pero los resultados pueden innovar la experiencia educativa. La clave del Design Thinking es cómo responder a las demandas del siglo XXI. Señores, vivimos en una sociedad compleja, cambiante y digital, donde métodos tradicionales ya no se consideran útiles. Se necesita diseñadores capaces de desarrollar no solo este tipo de pensamiento, sino también habilidades como análisis crítico, creatividad y flexibilidad. Esto es lo que Design Thinking les proporciona a las personas. Enseña a los estudiantes a ser protagonistas activos en su educación y resolver los problemas reales, como además promueve la colaboración inter y multidisciplinaria, lo cual crea un aprendizaje más profundo y duradero. En el campo del diseño educativo, el Design Thinking permite integrar teoría y práctica. También realiza una interfaz entre esos contenidos curriculares hechas en fábricas versus la vida cotidiana de la persona. Con ello se incrementa la motivación y la relevancia del aprendizaje, lo cual permite que los estudiantes puedan ver qué valor tiene para su futuro cuando aprenden sobre otras cosas. Mediante este método se obtienen proyectos con impactos más tangibles porque ofrece una evaluación formativa y ajustes en tiempo real, ya que admite procedimientos y ritmos de aprendizajes diversificados, lo cual es muy útil en entornos heterogéneos. Con Design Thinking, el rol del docente en el aula cambia de transmisor a facilitador. Es decir, pasa a ser una guía del proceso educativo para proveer recursos y retroalimentarse continuamente. El docente aprende junto a los estudiantes, ajusta la manera de enseñar e integrar eficientemente en el aula y nuevas competencias pedagógicas. Al mismo tiempo, Design Thinking facilita la absorción de las tecnologías emergentes, herramientas digitales e inteligencia artificial, los cuales permiten crear prototipos y evaluar soluciones de manera rápida para reducir los riesgos y costos asociados con la implementación a gran escala de productos y servicios.
Por ende, los docentes aprenden nuevas habilidades en tecnología y metodologías que se convierten en un motor de desarrollo social, mentalidad emprendedora y un ecosistema sostenible de innovación y colaboración. El fin del design thinking es generar soluciones que sean deseables, factibles y viables. Estos tres ejes deben equilibrarse para asegurar el éxito. Primero, la deseabilidad, es decir, se centra en la empatía con los usuarios finales. En el aula, los usuarios finales son los estudiantes, docentes y comunidad escolar. Por lo tanto, se investiga qué valoran, qué problemas enfrentan y cómo aprenden mejor. Y se usan mapas de empatía, entrevistas y grupos focales. Esto asegura que las soluciones resuenen con sus intereses para que aumente la motivación y el compromiso con las actividades, como además generen propuestas centradas en personas y no en tecnología. Y por último, pero no menos importante, prioriza la voz y experiencia de los estudiantes en el diseño. Segunda, factibilidad, porque evalúa si la solución es técnicamente posible. En otras palabras, se revisan los recursos tecnológicos, las infraestructuras y las competencias. Esto incluye las plataformas LMS, los laboratorios de computación y herramientas de inteligencia artificial, y se analizan las limitaciones de tiempo, presupuesto y formación docente. Se diseñan los prototipos de bajo costo para validar conceptos. En consecuencia, permiten reiterar antes de invertir en desarrollos más complejos, lo cual favorece el uso eficiente de la tecnología educativa y reduce la brecha tecnológica en los contextos con recursos limitados. Tercero, la viabilidad. Aborda la sostenibilidad de la iniciativa. Se considera el retorno de la inversión educativa y financiera. Incluye el análisis de costo, beneficio y criterios de éxito. Se define un modelo de gestión y de mantenimiento del proyecto. Se asegura el apoyo institucional y la capacitación continua. Se planifican indicadores de evaluación y de escalabilidad. La viabilidad crea un entorno seguro para la innovación y permite replicar, como además expandir proyectos exitosos en otras aulas. En definitiva, la deseabilidad responde a las necesidades y expectativas humanas. La factibilidad asegura que la solución sea técnicamente posible. La viabilidad garantiza la sostenibilidad económica y organizativa. Y en la educación, esto implica atender a estudiantes, recursos y resultados. El reto es encontrar propuestas con alto impacto educativo, que al mismo tiempo puedan implementarse con los medios disponibles. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas? La etapa 1 es empatizar. Investigar las necesidades de los usuarios. El equipo busca comprender a fondo el problema, habitualmente mediante investigación con los usuarios. La empatía es fundamental en el design thinking porque permite a los diseñadores dejar a un lado sus propias suposiciones sobre el mundo y obtener una visión real de las personas y las necesidades. La etapa 2, definir. Formular las necesidades y problemas de los usuarios. Una vez reunida la información, el equipo
analiza las observaciones y las sintetiza para identificar los problemas centrales. Estas formulaciones se llaman enunciados de problemas. El equipo puede crear personas, es decir, avatares que representan tipos de usuarios, para mantener el enfoque centrado en las personas. Etapa 3, idear. Esto implica cuestionar suposiciones y generar ideas. Con la base establecida, los equipos se presentan para pensar fuera de la caja. Es decir, realizan sesiones de lluvias de ideas para explorar diferentes formas de entender el problema e identificar las soluciones innovadoras para el enunciado formulado. La etapa 4, el prototipo, es decir, comienza a crearse las soluciones. Esta fase es eminentemente experimental. El objetivo es descubrir la mejor solución posible para cada problema. El equipo desarrolla versiones reducidas, económicas y simplificadas del producto o qué funcionalidades específicas para probar las ideas. A menudo basta con un prototipo en papel. La etapa 5, prueba y refinamiento, es decir, probar las soluciones. El equipo somete estos prototipos a usuarios reales para evaluar si resuelven el problema. Las pruebas suelen generar nuevos hallazgos a partir de los cuales el equipo puede refinar el prototipo o incluso regresar a la fase de definir para replantear el problema. Por consiguiente, estas etapas no son pasos estrictamente secuenciales, señores, sino modos de pensamiento que aportan valor a lo largo de todo el proyecto del diseño. El objetivo final es profundizar en la comprensión de los usuarios y crear la solución o producto ideal para ellos. Bueno, veamos, propongo una actividad donde lo vamos a denominar un hackathon educativo de 48 horas, es decir, un equipo multidisciplinar resuelven retos reales en la escuela, fomentan una colaboración y la creatividad bajo presión. Los participantes aplican cada fase del design thinking, usan plantillas de empatía y prototipos rápidos. La inteligencia artificial apoya la generación de ideas y análisis de datos. Al final, se presentan soluciones ante un jurado. Se promueve un ambiente de aprendizaje experimental. El segundo párrafo, el Design Sprint, un día sintetiza el programa de Design Thinking. Permite pasar de la definición de la prueba en pocas horas, usar las técnicas de ideación acelerada y prototipo express, ideal para equipos docentes y grupos reducidos de estudiantes. Se emplean herramientas digitales colaborativas. Además, la inteligencia artificial sugiere mejoras y automatiza partes del análisis. Genera resultados tangibles y rápidos. Además, facilita la adopción de la metodología por su brevedad. El tercero, el Club de Innovación Docentes Impulsa Práctica en el Design Thinking. Esta reúne mensualmente a facilitadores y docentes prácticos. Se comparten casos de éxitos y lecciones aprendidas. Se evalúan los prototipos y se ajustan con feedback colaborativo. Es decir, incluye talleres de formación en inteligencia artificial y herramientas digitales. Fomentan las redes de colaboración interinstitucionales y promueven la documentación de procesos y resultados, lo cual consolida una cultura de mejora e innovación sostenida. El cuarto, estos beneficios se traducen en aprendizajes profundos. Incrementa la motivación y el compromiso estudiantil.
mejora la cohesión y la comunicación en el aula, desarrolla las competencias digitales y socioemocionales, la competencia de autonomía y el pensamiento crítico. Además, favorece la adaptabilidad a los entornos cambiantes, genera un impacto positivo en el rendimiento académico, crea experiencias de aprendizaje significativos y duraderos. Señores, la inteligencia artificial potencia cada fase del design thinking. Sí, señores. En empatía, analiza grandes volúmenes de feedback. Detecta patrones de opinión y sentimientos ocultos. Genera mapas de empatías automatizados y precisos. Permite profundizar las necesidades sin sesgos manuales. Además, facilita la segmentación de perfiles de usuarios educativos. Reduce el tiempo de análisis cualitativo hasta un 70% y multiplica la relevancia de la investigación inicial. En ideación, los modelos de lenguaje brindan inspiración, sugerencias de actividades variantes y metáforas pedagógicas. Plataformas de inteligencia artificial pueden co-crear guiones de lecciones. Utilizan datos previos para personalizar las propuestas. Además, aceleran el brainstorming y aumenta la diversidad de ideas. Integran las técnicas de gamificación con recomendación. Asimismo, fomenta la creatividad asistida y colaborativa. Y, ¿por qué no?, amplía el alcance de soluciones competenciales. El prototipo se agiliza con herramientas asistidas. Los software de diseño con extensiones de inteligencia artificial pueden generar esquemas de páginas, permiten crear interfaces de lecciones interactivas, generan cuestionarios adaptativos para evaluaciones de pilotos, reducen horas de trabajo manuales en producción de material. Asimismo, facilita la experiencia de distintos formatos. Los prototipos digitales también se ajustan según los datos de tiempo real, mejoran la calidad y usabilidad de las soluciones. Señores, en el testeo, la inteligencia artificial ofrece feedback instantáneo, algo muy importante en la educación. ¿Por qué? Porque analiza resultados de evaluación y cuestionarios. Sugiere ajustes en contenido, ritmo y metodología. Detecta brechas de aprendizaje con algoritmos predeterminados. También permite las intervenciones personalizadas según el desempeño. Ofrece reportes visuales y paneles de controles interactivos. Optimiza la toma de decisiones pedagógicas. Consolida el ciclo de mejoras continuas basados en datos. Ahora bien, llegó la hora del papel y lápiz, mis queridas y apreciados participantes. Las primeras, algunas y más retomadas en el Design Thinking son las siguientes. La primera tenemos a Miro en versión gratuita. Permite crear tableros colaborativos con plantillas de Design Thinking, mapas de empatía. Ofrece hasta 3 tableros gratis, integración con Google Drive y comentarios en tiempo real. La segunda aplicación es Gember de Google. Es una pizarra digital muy sencilla para hacer lluvias de ideas, esquemas de empatía y bocetos de prototipo. Totalmente gratuitas para las cuentas de Google, con colaboración simultánea y exportación en PNG. La tercera aplicación es Canva en plan gratuito, aunque es más conocida por sus diseños gráficos. Incluye, señores, plantillas para Design Thinking educativo y el Mood Board. Permite arrastrar y soltar elementos, colaborar en equipo y exportar en PDF o en imagen.
La cuarta aplicación es Trello, que es el tablero de gestión basado en tarjetas. Es ideal para planificar cada fase del design thinking, como listas de empatizar, definir, entre otros. Puede añadirse los checklists, las fechas, archivos adjuntos, comentarios, todo gratis con integraciones básicas. Tenemos la quinta, que es Mural, de plan educativo gratuito. Ofrece una pizarra digital con plantillas especializadas en design thinking, mapas de empatía y en su plan educativo gratuito permite la colaboración ilimitada y uso de framework. Por consiguiente, estas 5 herramientas permitirán a ustedes diseñar, crear prototipos, gestionar sus proyectos de design thinking sin costo. Ahora bien, a continuación les presento un ejemplo de planificación de un proyecto de design thinking para el reto. El reto es el siguiente: mejorar la motivación y la comprensión de la asignatura de álgebra en el primero, ¿ok? Para primero de eso. En este lienzo visual, ¿ok? Visualizamos, reunimos todas las fases clave de nuestro proyecto de design thinking. Comenzamos empatizando con los estudiantes mediante entrevistas y un mapa de empatía para luego definir el reto con la técnica How Might We. En la fase de idear, generamos las ideas creativas y priorizamos en una matriz de impacto contra la factibilidad. A continuación, creamos el prototipo, esas ideas, a través de un storyboard o mini presentaciones y la probamos con pilotos y encuestas adaptativas. Tras analizar los feedback, incluimos un análisis de sentimientos con inteligencia artificial. Allí integramos los materiales y finalmente desplegamos la solución en toda la clase. Este lienzo también señala las responsabilidades, el tiempo, los recursos tecnológicos y las métricas de éxito. La satisfacción del estudiante, la participación activa, por supuesto, y la mejora del rendimiento. Así contamos con una guía clara y, por supuesto, colaborativa para innovar en el aula. Bueno, señores, para finalizar este hermoso recorrido esta tarde o esta noche o comenzando el día de hoy, podemos reflexionar que debemos estar consciente de cómo el design thinking colabora con nuestros estudiantes en el centro del proceso de innovación. Su objetivo, señores, es muy esencial y es desarrollar soluciones deseables, factibles y viables para retos reales. Entre los beneficios más destacados encontramos el fomento de la creatividad y el pensamiento crítico. También promueve una colaboración efectiva entre estudiantes y docentes en cada fase del proceso. El aprendizaje se vuelve significativo al abordar los problemas auténticos en soluciones tangibles. Se genera un ciclo de retroalimentación constante que refuerza la motivación en todos los actores. Además, la metodología es muy factible y permite medir resultados mediante datos objetivos y ajustar estrategias. Así se crea un entorno de experimentación seguro donde el error es parte del aprendizaje. Los estudiantes desarrollan competencias transversales valiosas para el siglo XXI y su futuro profesional. Del mismo modo, los docentes adquieren nuevas habilidades pedagógicas y tecnológicas. A pesar de sus ventajas, Design Thinking presenta retos y consideraciones importantes.
¿Por qué? Porque requiere tiempo de planificación, detalla la formación adecuada en los equipos docentes, es fundamentalmente, necesita garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas y soportes técnicos confiables y asimismo debe asegurar la sostenibilidad institucional de los proyectos a mediano y a largo plazo. Y por supuesto, la ética en el uso de la inteligencia artificial debe estar presente en cada etapa, señores, protegiendo la privacidad y la equidad de cada uno de los involucrados. El compromiso administrativo y la asignación de recursos son claves para mantener la innovación. Es necesario documentar las lecciones aprendidas y gestionar el cambio cultural en la institución. Solo así se podrá escalar la metodología sin perder la calidad y la coherencia pedagógica. Muchísimas gracias por su atención. Los invito a explorar, a integrar la inteligencia artificial en sus aulas de clases muy responsablemente. Y recuerden que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presente el día de hoy. Quedo atenta a sus valiosas interrogantes. Muchísimas gracias, Nancy. Y muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos están acompañando en esta jornada. Como constante dentro de este tipo de ejercicios que realizamos, agradecimientos, preguntas, mensajes llenos de satisfacción con respecto a la implementación de cada una de las estrategias y herramientas que la profesora Ruth nos comparte en estas charlas. Preguntas también muchísimas. Sé que muchas a lo largo de la disertación también fueron resueltas. Hay una que de pronto es muy simple, profesora Ruth, y es el contexto. Preguntan, ¿dónde lo puedo desarrollar? ¿Solo es para educación superior? ¿Solo es para preescolar? ¿Dónde lo puedo desarrollar? Entonces... Claro que sí, Nancy. Gracias por la pregunta. Bueno, este concepto de Design Thinking podemos implementarlo en todos los niveles educativos, ¿ok? Desde preescolar hasta postdoctorado. ¿Por qué? Porque debemos seguir, no en orden cronológico, pero sí debemos completar cada una de las etapas para desarrollar una actividad o unidades pedagógicas o unidades didácticas para cumplir con el logro o el objetivo que es el aprendizaje significativo. Para mí es algo maravilloso porque llevamos una secuencia, ¿cómo se diría? Una verificación de nuestros pasos al momento de gestionar una unidad didáctica o pedagógica. Gracias, Nancy. Así es, o sea, no es de un contexto específico, no es de orden superior, no lo podemos implementar en cualquier espacio. Recuerden que el título del webinar decía cómo transformamos esa enseñanza tradicional, cómo innovamos en el aula. Recuerden que cuando innovamos en el aula, de alguna manera impactamos la institución en la que nos encontramos. Esos cambios deben generarse desde el aula. Docente, estudiante o docente, estudiantes, cómo generamos esos procesos de transformación. Y en diferentes aspectos, miren el ejemplo que estaba enfocado a la parte de motivación, un tema muy relevante también hoy en día con tantas noticias todos los días de desmotivación, de salud mental, de muchas cosas que acarrean este tipo de comportamientos. Profe Ruth, hay algo acá y usted nos hizo una mezcla o nos direccionó el Design Thinking a la inteligencia artificial. Otro tema que hoy en día
nos toca casi con lupa, que sí genera mucha ayuda en el aula, pero que también igual nos lleva a analizar otro tipo de actuaciones no tan correctas, no tan éticas, eh, Correcto. y nos las hace la profesora Rosalba Lima Velázquez de México, y dice que cómo podemos evaluar el design thinking dentro de un marco ético en un entorno de IA generativa que está inundando la enseñanza. Excelente Es pregunta. y difícil. Bueno, nada es imposible. Siempre va a haber unos tropiezos, como todo lo es la tecnología. Pero Nancy, esto no es nuevo. Acuérdate que he venido desarrollando estos temas de inteligencia artificial con anterioridad y siempre he motivado a los docentes que utilicen la inteligencia artificial y que sus estudiantes, que enseñen a sus estudiantes a utilizarlo de manera ética, que los motiven a crear o a reforzar ese pensamiento crítico, que es algo muy importante en esta era, en este momento actual. Entonces, la inteligencia artificial, vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar de ChatGPT, una herramienta muy conocida y muy utilizada actualmente. Ella nos apoya, ¿ok? Nosotros hacemos una consulta, por ejemplo, el 4.5 nos permite redactar y explorar ideas, ¿ok? La versión 4.5. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solicitarle, colocar un buen prompt, que actúe como un experto, un diseñador en design thinking, un docente experto en la materia que vamos a desarrollar el programa, y que nos programe o nos diseñe la capacidad o los pasos, las etapas de nuestra programación a través del design thinking. Claro, él nos va a dar el resultado, pero ojo con esto, somos nosotros los que vamos a evaluar y a considerar si esa actividad tiene refuerzo para nosotros proporcionar o adquirir o lograr el aprendizaje significativo dentro de nuestros estudiantes. Fíjate que ahora está por salir el 5.0. Es una versión, Nancy, que OpenAI tiene miedo del monstruo que va a salir. Y hay un apartado que es especialmente para los estudiantes, ¿ok? Les va a permitir hacer consultas solamente a estudiantes, a temas específicos, al desarrollo de ensayos, de artículos. Es el monstruo más grande que se está construyendo o que ya está construido por OpenAI a nivel mundial. Fíjate que es lo ético, lo que nos hace responsables, y hay un ejemplo muy, muy latente en las redes sociales de hace 2 días. Fíjate que en Argentina se iba a presentar el examen el examen de admisión de la carrera de medicina, ¿ok? Y hubo un grupo de estudiantes de Ecuador, utilizó las gafas inteligentes y copiaba el examen. Eso está en las redes sociales, no lo estoy inventando, pueden buscarlo. Copiaban el examen, lo enviaban a un servidor, les enviaba la respuesta. El comité en Argentina, el Ministerio de Salud, se da cuenta de que las calificaciones fueron muy altas comparado con otros años, con el grupo de estudiantes donde progresaban en Ecuador y del grupo de las universidades de donde provienen. Fueron averiguando, consiguieron el video de cómo la persona tomaba la foto y respondía a las preguntas. Bueno, esto es un caso jurídico, es nuestra responsabilidad, señores. Es nuestra parte ética de cómo nosotros enseñamos a nuestros estudiantes. No
no podemos parar, señores, de hacerlo a un lado. No, ya estoy cansado de la inteligencia artificial. No, ya esto no va a parar, señores. Se los dije antes de pandemia. Antes de pandemia le decía, pero aquí están todas las herramientas, aquí está la clasificación de herramientas. En el 2018 les coloqué en todas las redes sociales la clasificación de las herramientas tecnológicas. En el 2000 llegó pandemia, ¡boom! Un boom. Aquí estuvimos ya actualizados la mayoría de los estudiantes, docentes a nivel mundial. En nuestras redes sociales, como lo conoce Nancy, como lo conoce la mayoría de nuestros seguidores, hay técnicas, herramientas, cursos dictados por Docente 2.0, por mi persona, de cómo educarlos a los docentes y a los estudiantes con inteligencia artificial. Señores, pero no podemos cambiar a los demás si nosotros no nos educamos. Es importante que el docente continúe en constante crecimiento, ¿ok? En capacitaciones. Y esto también debe partir de las instituciones educativas que apoyen a los docentes. Gracias, Nancy. A ti. Y sí, tienes toda la razón. Desde la especialización se han estado generando unos procesos formativos y tenemos un diplomado en tendencias tecnológicas y el primer módulo fue de inteligencia artificial. Desde la parte básica, de pronto las personas no quieren entrar a ese tipo de formación porque quieren es cómo hago. Y tenemos que también dejar de ver la IA como un instrumento facilista. O sea, entender cómo funciona nos va a llevar a poderlo utilizar de la mejor manera, teniendo en cuenta que no lo podemos ocultar. Y si es cierto, ChatGPT tiene una nueva instrucción dentro de su menú, que es de aprender y estudiar para los chicos. Entonces, también el llamado es a replantearnos la labor de evaluación que tenemos los docentes. No podemos seguir evaluándolos de la misma manera porque ya esta nueva opción dentro de la herramienta, simplemente el estudiante le va a decir, enséñame a esto. Y se lo da paso por paso. Te lo va a hacer y se lo da paso por paso. Sí, señor. O sea, le colocas el problema y te lo va dando paso por paso hasta tener el resultado. Yo hace unos días se los compartí a una comunidad de aprendizaje que tenemos en WhatsApp y se los comparto. Y, o sea, es de analizar muchísimo. O sea, nuestro llamado es a eso, a no ver las cosas tan superficialmente, me lo resolvió, sino qué hizo, cómo lo hizo, entender qué es lo que está sucediendo. Porque este monstruo se viene gigante. Sí, señor, tienes el apartado, Nancy, el modo agente, que te permite definir para que hagan tareas específicas. O sea, es una gran herramienta que puede ir de la mano. Hace todo. Todo, te lo hace todo, pero tienes que ser responsable. Exacto. ¿Por qué? Porque acuérdense que ese contenido que él te comparte a través de resultados, ya existe en una base de datos. ¿Y quién hizo esa base de datos? Toda la información que ya nosotros hemos compartido, me incluyo información, porque son artículos, investigaciones, libros, contenidos en la red. Todo lo que le subimos también a ella es una manera de entrenarla con lo que nosotros le pasamos para que él nos revise, nos ayude o nos haga y termine en la base de datos de ellos y simplemente lo va a tomar y de pronto ya es algo que es de nosotros y que la IA lo está tomando como de ella también. O sea, hay muchas aristas en este proceso y es necesario estar como atentos a todos ellos. La última pregunta para cerrar, y la hizo, si no estoy mal, la profesora Jaycee de acá de la Universidad de La Guajira, y es sobre los desafíos que tenemos los docentes que queremos implementar Design Thinking en el aula de clase. Bueno, Nancy, los desafíos los compartí al final, el tiempo, la dedicación, pero con esta herramienta de inteligencia artificial se nos va a ahorrar mucho el tiempo, ¿ok? El desafío ahora
evaluar la ética, si realmente es correcto los pasos que nos está dando la inteligencia artificial para crear esta actividad, que si los estudiantes han sido reevaluados. Esos son los desafíos actuales. ¿Están realmente los estudiantes aprovechando esta oportunidad para desarrollar el pensamiento crítico? Yo creo que ese es uno de los primeros desafíos que hay. No tanto el tiempo, porque la herramienta nos facilita mucho el tiempo. Sí. Claro, tenemos que aprenderla a utilizar. Porque hay muchísimo. Hay algo excelente que tiene el Design Thinking. Muchas técnicas dispuestas para los docentes en cada una de sus fases. Correcto. Cada una de sus fases tiene muchísimas opciones para poder nosotros aplicarlas y obtener la información. Podemos probar con una y darnos cuenta de que no era lo que esperábamos y podemos utilizar otra de manera tanto manual como digital para obtener lo que necesitamos. Claro, acuérdate, Nancy, que siempre lo comento. La idea de un programa educativo es que nosotros reevaluemos si ese diseño está bien. ¿Y cómo lo reevaluamos? Nuestra actividad con las calificaciones de los estudiantes. Si el estudiante va sacando menos del 70% en la actividad, es porque el diseño no está bien. La actividad que hemos colocado o colgado o compartido no está bien diseñada o no tiene el mismo estilo de aprendizaje, la mayoría, y no está siendo adaptada a cada uno de los estilos de aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que reevaluarnos. Y es necesario tener en cuenta eso hoy en día en el aula. Esos estilos de aprendizaje que a veces simplemente lo omitimos y a todos los colocamos al mismo nivel y en el mismo estilo, no puede seguir sucediendo. Necesitamos hacer esas adaptaciones curriculares para que los estudiantes realmente aprovechen lo que estamos haciendo en el aula. Más de aprovecharlo y de que ellos lo comprendan, que se motiven en hacerlo, porque ya es muy fácil obtener información. Antes era muy difícil, hoy es que es demasiado fácil obtenerla, desde muchas dimensiones. Bueno, yo invito a los docentes, Nancy, ensayo enviado, actividad enviada, busquen la manera. Hay programas, herramientas de inteligencia artificial que te detecta la cantidad de porcentaje de inteligencia artificial utilizada. No es para que le digan al estudiante, no lo use. No. Al contrario, aumenta la capacidad de reflexión o pensamiento crítico en lo que te está dando la inteligencia artificial. Y mucho cuidado con las muletillas. Las muletillas de la inteligencia artificial que medio ves, le echas un ojo, como dice uno al documento, ves la palabra crucial, inmediatamente ha sido un contenido regenerado por inteligencia artificial. Ya tenemos hasta el listado de esas palabras cruciales. Sí, eso fue publicado hace creo que un año en las redes sociales. Sí, las tenemos. Sí. Así que toca estar pilas. Sí, señor. Bueno, Ruth, muchas preguntas en el chat. Yo sé que desde tu espacio de Docentes 2.0 tomas esas inquietudes de nuestros docentes y diariamente vas compartiendo información y microlearning para este proceso. Sí. A los profes que nos están acompañando, bueno, tenemos mensajes de que unos todavía no han podido con el formulario, pero ya está activo, está funcionando bien, entonces los invito a que hagan el ejercicio nuevamente. Igual agradecerles el habernos acompañado en este espacio. A ti, Ruth, gracias por abrirme siempre las puertas de tu casa completa para mí, completas para Uniguajira, y te agradezco muchísimo. A todos les deseamos una feliz noche, bueno, para el caso de nosotros acá en Colombia, para los demás de pronto un buen día o feliz tarde. Mil gracias. Gracias, Nancy. Gracias a todos ustedes por estar aquí conectados, por tomarse un poco de su tiempo para crecer y seguir evolucionando en este mar de contenidos navegados o dirigidos por la inteligencia artificial. Un fuerte abrazo. La próxima semana, el día sábado, para aquellos que están conectados,
tendremos otros webinars sobre herramientas de inteligencia artificial. Cordialmente invitados y pueden seguirnos a través de las redes sociales de Docentes 2.0. Un fuerte abrazo. Se me cuida. Mil gracias. Mil gracias a ti y a todos por acompañarnos. Sí, señora, a todos. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Le recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos. ¡Los esperamos! Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito utilizando la plantilla descargada.
4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¡Te esperamos!